persona siente, que incluso intenta por diferentes medios acercarse a la satisfacción de esa necesidad, y el contexto, la forma como funciona su contexto familiar, o ese contexto inicial que se reconoce como familia, impide todo el tiempo, a pesar de los intentos que hace la persona por acercarse a la satisfacción de esa necesidad, el contexto todo el tiempo está allí obstaculizando, aplazando, impidiendo que la satisfacción de esa necesidad se dé. La traumatización, ahora les voy a hablar nuevamente de la frustración, porque lo opuesto a una frustración tóxica de necesidades, lo opuesto, como el polo opuesto, es demasiado de algo bueno. Entonces, por eso ahorita voy a volver a hablar de la frustración. La traumatización implica que el contexto y la dinámica, cómo funciona el contexto, pone o propicia o genera experiencias en las que la persona siente trauma, ¿sí? O desarrolla un trauma. Y entonces esa traumatización pues está asociada a una violencia reiterada, a situaciones de abuso, que de alguna manera dejan allí una huella y que llevan al desarrollo de otro tipo de sintomatología que resulta permanente y que se empieza a generar desde los primeros años de vida. Entonces, ese es otro tipo de experiencia vital, la traumatización. Y una persona, su malestar actual puede estar asociado a una experiencia vital de traumatización, que vivió cuando tenía 8 años, pero que ahora la persona tiene 37 y ante una experiencia que está viviendo se activaron una serie de esquemas, porque la persona conecta la experiencia que está viviendo aquí y ahora con esa experiencia de trauma, se activan esos esquemas y pues eso genera malestar y hace que la persona pues no encuentre los recursos para afrontar de la mejor forma esa experiencia del aquí y el ahora. E incluso llega a asumir esa experiencia del aquí y el ahora como si fuera igual a la experiencia en la que se generó ese trauma. Y eso pues no sería otra cosa que, digamos, un error en el procesamiento de esa información del aquí y el ahora. La tercera experiencia vital, Jeffrey Jung la denomina demasiado de algo bueno. La voy a dejar de últimas porque yo me doy garra hablando de esa experiencia vital. Me gusta, creo que es muy actual y creo que explica muchísimas problemáticas en muchas personas. O sea, creo que es una experiencia a la que los padres, sin darse cuenta, los padres de esta generación, sin darse cuenta, están exponiendo constantemente a sus hijos. Demasiado de algo bueno, pero la voy a dejar de última. La cuarta experiencia vital se llama interiorización selectiva y consiste en que no es el propio individuo, no es el individuo por sí mismo, sino el individuo como resultado de las características y las experiencias que genera su contexto familiar, el que se siente en la necesidad de proyectar en sí mismo características de uno de sus padres, ¿sí? Y eso se llama interiorización selectiva y es considerada también una experiencia negativa. Entonces se terminan interiorizando miedos de los padres, ansiedades de los padres, temores de los padres, frustraciones de los padres, se interiorizan como resultado justamente de las características de esa dinámica familiar que lleva entonces a que la persona genere esquemas tempranos inadaptativos. Aquí aparece como tercera, pero decidí nombrarla de última, que es la experiencia vital que Jeffrey Jung llama demasiado de algo bueno. Y es el polo opuesto a frustración tóxica de necesidades. Entonces acá tenemos a un individuo que su contexto
favoreció experiencias donde él no conoce la frustración, no conoce los límites de sus acciones o de una conducta. Y entonces ese demasiado de algo bueno, que es muy negativo, pues lleva a que la persona desarrolle esquemas tempranos inadaptativos asociados a la norma no existe, a la autoridad no hay que seguirla, a todo estará bien para mí, todo tendrá que darse, todo tendrá que serme dado o proporcionado fácilmente sin yo tener que sufrir por ello. Yo vengo estudiando esta experiencia vital, pero yo empecé a verla, es decir, empecé a decir, oiga, Jeffrey June está en lo correcto. Yo empecé a verla en muchos pacientes, no que llegaron a mi consulta privada, sino que llegaban a consultorio de psicología cuando yo fui la directora del consultorio de psicología. Y como yo acompañaba a los psicólogos practicantes en sus casos, y allí empecé a darme cuenta que demasiado de algo bueno sí existe y que es una experiencia vital que muchísimos padres, sin darse cuenta, están, digamos, están propiciando en esa dinámica familiar y está llevando a que sus hijos adquieran esquemas tempranos inadaptativos. Entonces son chicos que no saben qué es no, son chicos que siempre les han dicho que sí, que todo lo tienen sin mayor esfuerzo. Son chicos que ellos escogen unas zapatillas y como el papá no sabe qué color le gustaría, entonces el papá le compran 3 colores diferentes. Son chicos que una noche en una salida con los amigos tiraron el celular en una pelea y el papá al otro día les compra el celular nuevo. Entonces estos chicos crecen creyendo que las cosas no valen, no cuestan, que no hay que esforzarse. Como les decía, que ellos estarán siempre bien y experimentarán bienestar sin mayor esfuerzo. Y yo lo resumo como chicos que nunca les permitieron frustrarse. Pero el problema no termina ahí. El problema se hace aún más grave porque esos chicos van a crecer y van a ir a un colegio o a una universidad donde sí hay límites y donde sí les van a decir que no. Y donde sí les van a decir, o al trabajo, ¿no? Van a ir a la universidad, al colegio, al trabajo, a un escenario social, donde allí hay normas y les van a decir, no, ahora no, tiene que esperar, esta vez no, le tocó otro día, hoy no puede ser, a usted no. Y entonces allí, como nunca han estado frustrados, no saben cómo gestionar esa frustración. Y entonces son personas que terminan direccionando el malestar de esa frustración hacia el consumo de sustancias, a las conductas autolesivas, al sexo sin protección y a otro tipo de conductas que resultan riesgosas y que pueden llevarlos pues a un deterioro psicológico e incluso a un daño físico. Entonces miren que pues ese es mi análisis, ¿no? Eso yo no lo he encontrado literalmente así definido por Jeffrey Jude en ninguna parte, pero mi análisis es que la frustración es importante. De hecho, les comparto que algo que siempre le dije a mi hermana, creo que les he hablado en algunos momentos cortos sobre mi sobrina, bueno, sobre la intención que he tratado digamos, el propósito que he tenido siempre con Argemiro de estar muy pendiente de ella y de ayudarle mucho a mi hermana, a mi cuñado. Y en su momento le dije a mi hermana, usted debe permitir que Luciana se frustre, no tóxicamente, pero usted desde pequeñita debe permitirle sentir que hay que esperar, que no siempre es ya, que a veces le van a decir no, que a veces no se puede. Y ella, por supuesto, cuando estaba chiquita, pues experimentaba malestar. Ella empuñaba sus manitos, le daba rabia, miraba